Bien, en esta oportunidad tengo el gusto de poder compartirles con ustedes un tema y el tema que vamos a hablar es test psicométricos, la confiabilidad y la validez en la que cada uno se caracteriza. La psicometría es una disciplina de la psicología cuya finalidad intrínseca es la de aportar soluciones a los problemas de la medida en cualquier proceso de investigación de la psicología. La perspectiva teórica incluye a las teorías que tratan de las medidas en la psicología, encargándose de describirlas y categorizarlas, al mismo tiempo evaluar su utilidad y precisión, así como la búsqueda de nuevos métodos, teorías y modelos matemáticos que permiten mejorar los instrumentos que se están utilizando. La perspectiva práctica se ocupa de aportar los instrumentos para conseguir buenas medidas, como lo son el uso de los mismos que se puede realizar. Estos instrumentos son llamados test psicométricos. Finalmente, la psicometría se distingue por el uso del lenguaje formal y lo estructurado de las matemáticas. Esta cuya finalidad tiene medir las características de las personas, y esto se refiere a de que las matemáticas son una base fundamental en lo que es la psicometría, ya que califica con exactitud para poder tener un resultado final y que sea a la vez confiable. También esto es un campo metodológico que incluye teorías, el métodos y uso de la medición, la psicología en cuya finalidad y aspectos meramente teóricos y otros de carácter propio. O sea que la psicología además utiliza aspectos teóricos y otros también aspectos prácticos. Esto se refiere a que la psicología puede tener ver a simple vista los problemas que una persona tiene, y a la vez también puede hacerlo de una manera práctica, donde vamos a utilizar varias herramientas. La psicología es una ciencia para medir atributos o características psicológicas del ser humano. La medición. En psicología, la educación y las ciencias sociales se tratan de medir aspectos que no son físicos, o sea que no los podemos observar a simple vista y que no son directamente observables. Entonces, en psicología, medir es dar la magnitud de ciertas propiedades o atributos. Por ejemplo, tenemos lo que es la inteligencia, la extraversión, el razonamiento verbal de una o más personas, y esto lo vamos a lograr obtener en un resultado específico con la ayuda de test. Los test pueden ser proyectivos o test psicométricos. Los test proyectivos sirven para estudiar la personalidad que cada una de las personas tiene. Los test psicométricos son los que se utilizan el concepto de medición y tienen un fundamento psicométrico. Como bien sabemos que la psicometría es la que se encarga de medir las características de una persona. El test psicométrico. El test psicométrico es un procedimiento estandarizado compuesto por ítems seleccionados y organizados, concebidos para provocar en el individuo ciertas reacciones registrables, reaccionando de toda naturaleza en cuanto a su complejidad, duración, forma, expresión y significado. La importancia y el uso de las pruebas psicométricas son de esta manera porque se evalúan a sí mismo las ventajas y las desventajas de las personas, así como los efectos que dicho medio produce en las ideas, los sentimientos y la conducta que cada individuo posee. Pero hay algo muy importante en las pruebas o test psicológicos, que son justamente
y es un apoyo o recurso con el que contará la persona, en este caso la persona profesional, quien es la que va a pasar este tipo de test. La salud mental en su quehacer diario y de ninguna manera podrán sustituirle. O sea que los test pueden ser también para conocer el tipo de salud mental que una persona tiene. Las cualidades que debe tener un test psicométrico. Entre ellas vamos a hablar acerca de lo que es la confiabilidad. Se dice que la confiabilidad o consistencia de un test es la precisión con lo que se está midiendo o con lo que mide en una población determinada y en las condiciones normales de la aplicación. Porque el test lo que va a medir y tiene que medir lo que mide para que nosotros podamos llamar a ese test que es confiable, que las mismas, que vamos a tener una cierta cantidad y que al repetir el test nuevamente vamos a obtener el mismo resultado. Ahora, ¿cómo se presenta la confiabilidad de un test psicométrico? La confiabilidad se presenta por medio del coeficiente de confiabilidad. Esto significa que no importa las veces que nosotros pasemos la prueba del test, tiene que dar el mismo resultado para que nosotros podamos decir que el test sí ha sido evaluado y que este test es confiable. Ahora, cuando hablamos de validez, la validez se define como la proporción de la variancia verdadera que es relevante para los fines del examen. La validez de las puntuaciones del test se asegura mediante la acumulación de evidencias teóricas, estadísticas, empíricas y conceptuales del uso de las puntuaciones. Distinción entre la validez y la confiabilidad según el error. En la validez se interesan los errores constantes o sistemáticos. Y en la confiabilidad, los errores aleatorios no son sistemáticos. Esto significa que la validez sí se interesa por los errores. Y ahora en lo que es la confiabilidad, los errores aleatorios no son sistemáticos, o sea que no valora tanto los errores. Ahora vamos a ver sobre lo que son los requisitos de un test psicométrico. Para que un test sea llamado test psicométrico, debe cumplir con varios requisitos. Uno de los requisitos es el contenido y la dificultad de los ítems que están sistemáticamente controlados o la construcción del test. Otro inciso, la situación de aplicación del test. Esto quiere decir que el ambiente en el uso de la administración, el material del test, la administración debe ser bien definida y debe ser bien reproducida idénticamente para todos los sujetos examinados con el test. El registro del comportamiento provocado en el sujeto examina y esto tiene como el objetivo las condiciones de cómo hacer este registro, que deben de estar bien definidos y deben ser cumplidas rigurosamente. El comportamiento registrado debe ser evaluado estadísticamente con respecto a la de un grupo de individuos llamado grupo de referencia normativo. Los sujetos examinados son clasificados en función de normas, resultados de examen previos de tal grupo de referencia o normativo. Lo que va a permitir situar a cada una de las respuestas totalmente parciales en una distribución estadística o contraste. Las respuestas a las cuestiones planteadas dan una medición correcta del comportamiento al test que apuntan. Entonces, para que un test, las condiciones que debe tener un test psicométrico es el contenido, la situación, el registro, el comportamiento, los sujetos y las respuestas que deben ser
obviamente bien estandarizadas para que podamos tener buenos resultados. En base a la estandarización, vamos a ver lo que es el proceso mediante el cual se establecen procedimientos unívocos para la aplicación, la calificación e interpretación de un test psicométrico. A esto le vamos a llamar estandarización de los test psicométricos. En la interpretación de los puntajes de un test psicométrico o estandarizado, son los números que arrojan la medición de un atributo psicológico realizado con un test psicométrico que se le denomina puntajes o calificaciones directas. Estos puntajes en sí mismos no tienen un significado preciso. Adquieren un significado psicométrico cuando se les da o se compara con una tabla de normas o baremo que ha sido previamente construido con las puntuaciones que el test ha obtenido en un grupo de sujetos llamado grupo normativo a las personas quienes se les está pasando el test. Para concluir, la interpretación de los puntajes de un test psicométrico estandarizado se refiere al significado que se le da a los puntajes obtenidos por un grupo de sujetos, al compararlos con una tabla de normas o baremos establecidos con una clasificación de acuerdo a la conversión de sus puntajes directos. El puntaje persistible debe ser de catotipos. Los test psicométricos se clasifican por los siguientes: por su forma de dar instrucciones, por su forma de administración o por la forma o tipo de respuestas que exija, o por el material de la prueba o por su forma de clasificación, por sus edades, límites de aplicación y por su libertad de ejecución. En los test psicométricos utilizados en educación existen actualmente un tipo de test denominado test relacionado con el criterio. El test psicométrico es empleado como instrumento auxiliar para una mejor toma de decisiones en la selección o clasificación del diagnóstico de la investigación y la evaluación de un determinado grupo de personas.